es una pared flexible y contráctil. Es más fácil todavía saber que es contráctil cuando ustedes hacen un abdominal y alguien les golpea y no pasa el golpe. O cuando una persona está acostada y le pedimos que se incorpore para verle si es un problema de la pared abdominal o no es de la pared abdominal, al incorporarse, levantando la cabeza y el tronco hacia un abdominal y ahí no permite que la mano entre. Y si es que ahí les duele, es una, y así dije, ¿eso qué era? Era un hematoma de la vaina del recto. Y si es que ahí no duele, el problema está dentro del abdomen. Pero eso nos indica que es contráctil. Esta contracción que le da la fascia, la aponeurosis, nos da un soporte duro y elástico y la presión es idéntica en todos los sitios de la pared abdominal. Si nosotros estuviéramos dentro del abdomen y tomáramos la presión en todo el abdomen, en todo el contorno de la pared abdominal, veríamos que la presión es exactamente igual en todos los puntos. Sí, organismo, ¿cuáles son? Uno, el más importante es el sitio por donde se nutre el neonato, el embrión, que es del cordón umbilical. Ese cordón umbilical, luego cuando se cierra, tenemos la hernia umbilical. Esa hernia umbilical puede ser congénita o puede ser adquirida, y ese es un sitio débil de la pared abdominal. Otro sitio anatómicamente débil de la pared abdominal es la fascia transversalis en las dos regiones inguinales. Entonces, eso sabemos dónde hay puntos anatómicamente débiles. El triángulo de Greenfeld, el triángulo de JL Petit, son puntos anatómicamente débiles y ahí puede ser asiento de hernias. No necesariamente todas las personas tienen hernias en todos los puntos débiles. ¿Y cómo le podríamos conceptualizar a la hernia? La hernia es un punto anatómicamente débil en la pared abdominal, ¿sí?, que permite que se exteriorice en forma espontánea o en forma no espontánea. Cuando ustedes le ven al paciente, está acostado y no le sale absolutamente nada, le dicen que puje y al pujarse sale, entonces se exterioriza recién ahí. Y puede estar esa exteriorización que como no puede ser espontánea, permanente o puede estar eventual. Es permanente cuando está encarcerada y no se introduce el contenido en la cavidad abdominal, así se acueste, pero es transitoria cuando, mientras está en bipedestación, en posición de pie, se hace evidente la hernia, pero cuando se acuesta, se reduce solita y desaparece la hernia. Pero el defecto está ahí. El defecto anatómicamente débil está ahí. La incidencia en nuestro país no la tenemos, no se ha hecho un estudio para saber la incidencia real, pero la incidencia en Estados Unidos de Norteamérica es 50 por cada 1000 habitantes. O sea, no es tan alta ni tampoco tan baja. ¿Connotaciones socioeconómicas evidentes tiene la presencia de hernia? Sí. Si yo tengo una persona cuyo trabajo es albañilería, él depende del diario para subsistir. Si es que él tuviese hernia. Si tengo un cargador en el mercado, porque todavía hay cargadores en los mercados, también ese paciente depende de su trabajo para subsistir. Ellos ganan día a día el dinero para subsistir. Esa es la parte de la condición socioeconómica y la connotación que tiene. La connotación es que yo no le puedo, si lo opero y a un albañil, por suerte, es afiliado, él recibirá su compensación, le pagarán igual de 10 por el tiempo que permanece inválido desde que se le da el reposo. Pero si el paciente no tiene afiliación, no tiene seguro médico, es igual un albañil y tiene un problema de estos, tiene que operarse en un hospital del Estado, que no es gratis, porque igual tiene que comprar un montón de cosas, o a nivel privado. Y esa es la connotación socioeconómica evidente que tiene. Hay factores predisponentes para la aparición de hernia que son congénitos o adquiridos, y factores desencadenantes que son el aumento de la presión intraabdominal. Un factor predisponente adquirido, ¿cuál sería? Sería el aumento y disminución
de peso corporal. Cuando uno aumenta y baja de peso, lo que sucede es con los orificios por donde pasan las hernias, se hacen más anchos cuando sube de peso. Baja de peso y eso que estaba vacía vuelve a su tamaño normal, queda el espacio por donde, si dicen aquí tenemos vena, arteria y nervio, y ese es el anillo crural, ¿cierto? Entonces, tenemos que estar definido. ¿Cuándo pasaría hernia? Cuando la aponeurosis se vuelve anatómicamente débil, entonces ya no solo sale la vena, la arteria y nervio por el anillo crural, sino también sale contenido herniario, es decir, una tripa. Y esto, si sube y baja de peso, se le va a aumentar el orificio. Entonces, un factor adquirido, un factor congénito sería la discolagenosis facial. Es un problema del colágeno de nacimiento. Tenemos un factor congénito, es la persistencia del conducto peritoneo vaginal. Cuando el conducto peritoneo vaginal, que se debe obliterar en el desarrollo embriológico, persiste, tenemos una hernia inguinal indirecta. La cicatrización inadecuada del ombligo viene a ser adquirido, y también tenemos la presencia de hernias constitucionales como la discolagenosis facial. Nutricionales son adquiridas, exceso o defecto, el aumento de la presión intraabdominal. ¿En quiénes? Esa es una causa adquirida. ¿En quiénes aumenta la presión intraabdominal? En las personas que hacen mucho esfuerzo dentro del abdomen, hacen aumento de la presión intraabdominal. Un ejemplo de deportista que puede presentar hernia es los que practican halterofilia. Doc, una pregunta. Pregunta. Al ser, digamos, un deportista, que haga psicoculturismo, lo que sea, él no tiene como que su abdomen, su pared abdominal más fortificada por el ejercicio, No, y es como lo que lo que estás viendo no se fortifica la aponeurosis. La aponeurosis es la parte blanca nacarada que tú ves cuando vas a un supermercado o vas a una tercena o a un camal donde venden carne y ves esa parte blanca nacarada. Esa es la aponeurosis. El ejercicio lo que te da es que músculo, masa muscular, fíjate tú, pero no te da no fortalece la neurosis muscular. no, si no afecta para nada la fascia o la aponeurosis, no tiene ninguna connotación. Más aún, lo que pasa es que con las personas que hacen fisicoculturismo o hacen halterofilia, aumentan la presión intraabdominal, aumentan la presión hacia la espalda también, y presentan hernias. Hernias atrás, hernias lumbares, y adelante, si tienen un defecto, les va a salir una hernia umbilical o una hernia inguinal, porque el músculo no juega ningún papel en la etiopatogenia de la hernia. El músculo no influye para bien o mal. O sea, tú puedes no tener nada de músculo y no tener hernia. Puede ser un flaco, una cuica, y que porque no te gusta hacer deporte y tampoco te gusta comer, entonces les dices, no, yo soy así. Y así me siguen las mujeres, perfecto. Pero fíjate tú, flaco, cuica, y no tienes ningún defecto neurótico, no vas a tener nunca hernia. En cambio, viene tu compañero, Ricky Martin, el que es hipermetrosexual, que hace un montón de ejercicio, que les ves los cuadraditos, y él nació con su defecto o lo adquirió en el transcurso de su vida y tiene hernia. Y no porque sea más papeado, como se diría vulgarmente, o va a ser más fuerte y resistente a las hernias. Entonces no es, yo hago ejercicio, no voy a tener nunca hernia. No. El ejercicio que haces cuando te da la hernia y cuando se debuta la hernia en cualquier ser humano, debuta por lo general cuando hacen algún esfuerzo físico. Entonces no tenía... Muchas gracias. Ya, el aumento de la presión intraabdominal se ve en quienes, los cargadores, los albañiles que hacen esfuerzo, las personas en el área donde ustedes van a trabajar, que es en medicina, los auxiliares que le pasan al paciente de una camilla a otra, cuando salen de quirófano, los estibadores. ¿Quiénes? Eso es los de acuerdo al trabajo, pero hay aumento de la presión intraabdominal en quienes, las personas que tienen ascitis, líquido intraabdominal, quien está en anasarca porque tuvo una insuficiencia cardíaca congestiva o tiene un edema generalizado
porque no tienen un buen nivel de proteínas. Esas personas tienen aumento de la presión intraabdominal porque hay líquido dentro del abdomen. Pues cuando tienes una perforación intestinal también, pero eso es muy transitorio. En los niños aumenta la presión intraabdominal cada vez que lloran. Y el niño llora, ¿por qué? Llora por hambre, la primera causa. ¿Cuál es la otra causa para que llore un niño? El dolor. Pero por general la primera causa es hambre. Entonces dice, está llorando, algo le pasa, le dan el seno, ya no le pasa, porque ya está bien. Y si el seno no funciona, le dan una tetita, o tetina, o no sé cómo se llame, igual le pasa, ya, pues no tenía nada. Cuando ya lloran los niños, aumenta la presión intraabdominal y si tienen el defecto ahí, puede salirle. En las niñas suele verse inclusive, como son tan chiquitos, los recién nacidos, puede salir no solamente los anexos, sino que a veces hemos tenido una niñita, me acuerdo que le salía parte del útero, es tenaz. En los adultos tienes la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el tosedor crónico. Entonces, cada vez que toses aumenta la presión intraabdominal. El paciente que tiene prostatismo, que tiene la próstata incrementada de tamaño, y hay que operarle cada vez que el paciente puja para ir al baño y hacer pipí, le aumenta la presión intraabdominal. Entonces, les vamos a quitar esa causa ahora a los gorditos, que les vamos a ver si se les programa la cirugía, y eso es lo que se va a hacer. Los pacientes que no van al baño, hay hombres y mujeres que son de naturaleza estreñidos porque nunca han comido fibra vegetal, porque no son animales, no comen hojas como los animales. Entonces, esa es la excusa de las personas que no les gustan las ensaladas. La fibra vegetal no se absorbe en lo absoluto. Es decir, ustedes comen lechuga y la lechuga sale más chiquita, pero sale la lechuga. No se absorbe nada de la lechuga, pero tiene fibra. La cáscara de cualquier cosa no se absorbe, no absorbemos la celulosa. Y sale la cáscara del tomate, la cáscara del choclo, la cáscara del haba, todas esas cáscaras salen. Pero quien no come fibra tiende a ser estreñido u obstipado, constipado, y hacen cada 5, cada 6 días, empujando. Eso aumenta la presión intraabdominal y ahí se hace patente su hernia. Los pacientes que pujan para ir al baño, como los que tienen hipertrofia prostática benigna o maligna, esos pacientes igual tienen aumento de la presión intraabdominal. Cuando llega un paciente a la consulta de ustedes y es de edad, le preguntan o revisan la historia si es que le ha visto o no urología. Si no le ha visto urología, ustedes no se van a poner a hacer el tacto al pobre hombre para ver si la próstata está más grande de lo que normalmente es, de lo que aprenden. O de pronto cuando estén conmigo les diga, anda a hacer el tacto para que aprendas. Y ahí dicen, ve, tiene una próstata grandota. Entonces ahí vemos que el aumento de la próstata hace que el paciente puje para orinar, sobre todo en la noche, se les va la orina inclusive. La citis es el líquido intraabdominal, tumores intraabdominales y trabajadores varios los que hacen aumento de la carga para que tengan una idea, vamos a hacer que un cuarto donde estén ustedes es el contenido intraabdominal. Y la puerta que tienen ustedes es la puerta de la hernia. Entonces, en esa puerta tiene aponeurosis, pero que sería la puerta, ¿no es cierto? Si esa puerta está dañada, esa puerta se abre, está abierta, y no es lo normal que esté abierta, está abierta porque donde estaba la puerta era solo aponeurosis, pero hubo un problema por alguna razón, motivo, circunstancia, y esa aponeurosis no es de buena calidad o está totalmente ausente, y en esa puerta, donde debía haber aponeurosis, se vuelve un punto débil. Por ahí quiere salirse uno de ustedes, que es una asa de intestino, una tripa. El momento que sale, esa es la protrusión de la hernia. La diferencia es que ustedes salen y no salen con cubiertas. La hernia sale cubierta de qué? O sea, el contenido, el intestino sale cubierto de qué? La capa más profunda es el peritoneo parietal. Luego de eso está la aponeurosis, pero no tenemos porque hay problema de la aponeurosis. Hay una discolagenosis facial.
y no tengo ahí nada de aponeurosis. Entonces no existe esa capa. La primera capa es el peritoneo, luego del peritoneo tenemos la siguiente capa que es muscular y de ahí va la aponeurosis y otra capa de muscular. Finalmente, ahí le cogen, se acaba la cirugía, le sacan lo que le pusieron, le hacen empujar y se van a dar cuenta que no le duele. Eso. Ya. Esa es la puerta herniaria, las envolturas son lo que les cubre, ¿no es cierto? Entonces, lo que les va a cubrir a ustedes son el peritoneo, el tejido celular subcutáneo, parte del músculo que igual se distiende y finalmente la piel. Y la protrusión que ustedes ven en una hernia es eso, tiene las envolturas, el contenido es el intestino y la puerta herniaria, que es el sitio del defecto aponeurótico, punto porque la hernia se exterioriza. Si es que es un orificio, es una hernia directa, pero si es que este punto recorre un trayecto, es una hernia indirecta. ¿Cuáles no recorren el trayecto? Son inmediatamente del abdomen sale el contenido, una hernia umbilical o una hernia crural. Esas son hernias directas. Las hernias indirectas tenemos la hernia inguinal indirecta que está arriba y el problema está en el anillo inguinal profundo por persistencia del conducto peritoneo vaginal, una de las teorías, la más aceptada, y la otra es la que el problema se da en la fascia transversalis que está en el piso del conducto inguinal y ahí no hay trayectos, son directas. Están al lado del anillo inguinal superficial, mientras que las que siguen un trayecto como las indirectas van del anillo inguinal superficial de profundo al anillo inguinal superficial, recorren el trayecto del dedo y se hacen evidentes por el anillo inguinal superficial. Cuando solo sale del intestino, solo está una partecita del intestino, sale, dices, o apenas descienden, es una punta herniaria. Cuando está una parte del intestino, la parte del borde antimesentérico, y aparte de eso está peliscado, toma el nombre de hernia de Richter. Tenemos las envolturas, el saco herniario, el cuello, el cuerpo y el fondo. Si ustedes se ponen a pensar que en una bomba de agua, el pico sería el cuello. Ahí entró el agua es del contenido y las envolturas tenemos la pared que es de látex de la bomba. Y entonces en esta bomba tenemos una parte distal que es el fondo, ¿cierto? La parte del trayecto de la bomba que es del cuerpo y el cuello viene a ser el pico. ¿Tienen alguna pregunta en esto? Esto es solamente semiotecnia con ejemplos burdos. Muy bien. Una ¿Qué pregunta. pregunta? Ya se cambió la diapo. Pensaba que No estaba, importa. no se me está. Pregunta. Pregunta. O sea, era sobre digamos, en el caso de que tengamos un paciente de más o menos 50 años que tenga un daño neurológico y secundario a esto tenga un estreñimiento crónico, Claro. aparte de la comida rica en fibra, algo que se le pueda dar Claro, si la dieta para rica ayudar. en fibra no le ayuda por No. completo, tenemos que usar catárticos, es decir, unas bebidas o unas pastillas que aumentan el tránsito intestinal y de hecho le hacen hacer la deposición. Normalmente con la dieta, como hay la fibra, fíjate tú que el colon derecho sirve para absorber todo el agua que nuestro cuerpo necesita. Es decir, desde el ciego hasta la mitad del colon transverso es el colon derecho y ahí se absorbe el agua. Si yo tomo abundantes líquidos, las heces van a ser más blandas. Si casi no tomo líquidos, las heces van a ser secas. Perfecto, hasta ahí. Ahora, en el colon del lado izquierdo, solo sirve para almacenar las heces. Las heces se van formando al absorberse el líquido que necesita nuestro cuerpo en el colon derecho y se almacenan en el colon izquierdo. Si yo como fibra vegetal, el cuerpo trata de eliminar esa fibra vegetal porque la fibra vegetal no se absorbe. Nuestro cuerpo no absorbe y trata de botar porque esto me estorba, no se absorbió. Si eso tiene que ser eliminado y aparte de eso he tomado bastantes líquidos, sale sin dificultad.
Si tienes un paciente con problema neurológico y le das dieta para estreñimiento crónico y ¿qué debes aumentarle a este paciente? Primero, líquidos abundantes, ¿cierto? Dietas ricas en fibra vegetal, que es la para estreñimiento crónico, y si eso no funciona, se le puede ayudar con un catártico, sea por vía oral o sea por vía rectal, que es menos frecuente, y si es que es por pastillas o por un líquido. El de líquido funciona mucho mejor, porque ese líquido, sea la fosfosoda, o sea, no me acuerdo el nombre del otro, la preparación es muy abundante, es más de 1 litro, pero la fosfosoda apenas tiene 60 mililitros. Te tomas de golpe y te hace que elimines todo el contenido. Aquí una pregunta, generalmente, bueno, de lo que nos decían el fármaco, decían que les pueden dar polietilenglicol, que es como que un no tiene efecto en sí neurológico a nivel intestinal, pero es como que hace el efecto de una diarrea osmótica, podría decirse así, pero no causa Claro, en una así paciente es lo mismo que diarrea. sucede cuando le sacan la vesícula. Cuando te sacan la vesícula, inicialmente no tienes dónde absorber, dónde guardar la bilis, y la bilis va directamente al torrente circulatorio, al torrente digestivo, va al duodeno. Al aumentar la cantidad de sales biliares en el duodeno, tiene que equilibrar presiones, esa es la diuresis, la diarrea osmótica. Y entra líquido al interior del intestino y te da diarrea osmótica. Es lo mismo el polietilenglicol. Entonces hay un montón Muchísimas de sustancias que sirven para hacerle evacuar a una persona. Lo importante es que no le dejen que se haga una impactación fecal, que se olvidan porque hay pacientes, la mayoría que vienen con impactación fecal son pacientes abandonados en casas de reposo, es decir, en ancianatos. Cuando ustedes sean viejos, uno dice, ojalá no les voten en un ancianato. Ojalá ustedes, ahora que son jóvenes, no les voten a los abuelos, bisabuelos en un ancianato. Ojalá sus padres se conmiseren de las personas mayores, porque todos van por el mismo camino. Todos nacemos, crecemos, nos reproducimos y llegamos a una edad adulta, anciana, senil, y cuando nosotros les cuidamos a los pequeños, cuando nacen, que son tan desvalidos, no nos da molestia darles de comer, limpiarles la caquita, hacernos de caca, de hecho, y no pasa absolutamente nada. Y cuando son viejos, si eso nos hicieron nuestros padres cuando éramos ñarras, infantes, cuando ellos son viejos, de pronto nosotros tengamos que hacer lo mismo. Pero hay muchas personas, más allá de lo que ustedes se puedan imaginar, que no tienen el corazón para cuidar a esa gente, que no se dan cuenta que son familia y se olvidan que son familia y les van y les botan en ancianatos. Dicen, no, es que ahí va a estar mejor acompañado y todo. Entonces, no se dan cuenta que las personas mayores son más aún como niños y necesitan estar acompañados de alguien. Es duro. El contenido herniario. Puedo traer de todo. Puedo traer el epiplo en el intestino delgado. Ahí les decía la hernia de Richter, que es un peliscamiento del borde antimesentérico del intestino. Pueden estar los anexos, ovarios, trompa, apéndice, divertículo de Meckel, o la vejiga y el colon. Los dos, como tales, vejiga y colon, son los más frecuentes en las hernias por deslizamiento, que son las hernias indirectas. Por eso nosotros, cuando estamos con una hernia indirecta, que ya le diagnosticamos que es indirecta en sala de operaciones, nunca vamos a abrir el saco por el lado externo, sino por el lado interno. Porque por el lado externo podemos cortar la vejiga, también la uretra. Entonces, el uretra. Tratamos de nosotros hacer el menos daño posible. La hernia es una cirugía muy compleja que de hecho antes se daba el examen práctico para ser cirujano, se les hacía operar una hernia. Y en hernias ahí se ve quién realmente sabe de anatomía y sabe operar, porque ahí es donde se pierden con mucha frecuencia los cirujanos. ¿Cuál es la clínica? ¿Por qué apareció el bulto? El bulto apareció cuando hicieron algún tipo de esfuerzo físico. Estaban jugando fútbol, estaban levantando una canasta, una jarra de cerveza,
estaban levantando una mujer, un niño, lo que sea. Aumentó la presión intraabdominal, estaban empujando porque estaban tapando un penal, estaban estreñidos y querían ir a hacer la deposición y no podían, empujaban. Aumento de la presión intraabdominal y aparece el bulto o masa que se exterioriza y se protruye. 3/4 partes de pacientes debutan así. El 20% de dolor que aumenta con aumento de la presión intraabdominal, siempre. El 10% tiene molestias vagas, como pesantez, no era estreñido, pero ahora ya me estreño con facilidad porque tengo una hernia inguinal. Claro, la hernia le sale y se queda ahí. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está dentro de la hernia? El intestino. Y debe haber un flujo normal, un peristaltismo normal para que siga el tránsito intestinal. Y si yo veo que ahí hay un defecto y la tripa está ahí, pasa con mayor dificultad, pasa más lentamente y eso le puede provocar estreñimiento, una sensación de pesantez, un dolor raro en específico. El dolor que hay es por la tracción y distensión del peritoneo, el peritoneo parietal. El peritoneo parietal, al protruir la hernia, eso les da dolor. De hecho, cuando ustedes operan a un paciente con hernia y anestesia local, que se puede hacer, cuando traccionan el peritoneo, el paciente tiene mucho, mucho dolor. El dolor es delicado, pues la idea es que no tengan dolor porque un dolor maltratado puede chocarle a cualquier paciente. La exploración normalmente la hacen con el paciente de pie y no en decúbito dorsal, pero si no puede pararse o no quiere pararse, porque ya me dijeron que me acueste para verme, está acostado, le piden que empuje, introducen el dedo en el hombre por el escroto y tocan el anillo inguinal superficial y ven si golpea el dedo directamente o les golpea la parte ventral del dedo, la parte dorsal. Si les golpea por detrás, es una hernia directa. Pero si les golpea de frente al salir la hernia, es una hernia indirecta. Eso ya se ve cuando están haciendo la práctica. ¿Cuál es la evolución de las hernias? Las hernias pueden estar complicadas o no complicadas. La hernia no complicada es la que no está encarcerada. La hernia que entra y sale como Pedro en su casa. Ustedes tenían que la puerta es el sitio de la hernia, salían y entraban. Nunca se quedaban ahí adheridos a nada. Cuando en algún momento, esa es la hernia que no está complicada. Salen y entran cuando les da la gana. Si cuando aumenta la presión intraabdominal, salen cuando disminuye, cuando están acostados, se reduce la hernia, entran. Cuando por alguna razón que tanto estar entrando y saliendo, nos adherimos a los bordes de la puerta, que es el anillo de la hernia, nos adherimos ahí. Entonces, ¿qué es eso? Eso de estar entrando y saliendo hace que la hernia no se introduzca. Ustedes están acostados, igual ahí está el defecto y se ve que ahí está la parte, el abultamiento. Estando acostado y sin empujar. Esa es una hernia complicada. Y otra complicación es que no se reduzca, pero que esté dura y que presente cambios trópicos en una de las regiones. La más frecuente es la inguinal con la umbilical y ahí está. Entonces le ven una cosa dura y le ven con cambios vasculares trópicos, de medio negra, medio moreteada y dicen, algo está pasando. Esa es una hernia estrangulada. La que se quedó pegada se llama encarcerada. La que tiene compromiso vascular es estrangulada. Estas dos últimas, encarcelada y estrangulada, son hernias complicadas. El tratamiento de la hernia, evidentemente siempre el tratamiento va a ser definitivo quirúrgico, no hay otro tratamiento que no sea el quirúrgico para quitar las hernias, que así dice el vulgo, le van a quitar la hernia, es decir, para reparar el defecto, para tratar la hernia, no le vamos a quitar, porque lo único que estamos haciendo es cerrando el defecto aponeurótico y con eso, ese es el tratamiento. No le sacamos nada, no le sacaron la hernia. Pero el tratamiento conservador hasta que lo puedan operar es reducirle la hernia. Eso se llama maniobras de taxis. Y contención, taxis le reducimos la hernia y la contención, le ponen si es que fuese el ombligo le pondrían una bolita y luego una faja. Si es que es en la región inguinal le ponen un apósito y sobre eso le ponen esa es le reducimos, le pusimos el apósito con algodón para que sobre eso ponerle esparadrapo y ahí está la contención.
Porque no hay, para la región inguinal no hay fajas, sino hay suspensorios que actúan como fajas. Cuando ya le vamos a operar al paciente, siempre hay que tratar el saco y luego hacer la reparación de la hernia, el defecto. Puede ser por vía convencional clásica, la cirugía abierta, o laparoscópica o robótica. La vía mínimamente invasiva es la cirugía general, y entonces el resto de las especialidades es lo mejor que ha salido hasta el momento de la evolución de la medicina y de la cirugía, hacer cirugías mínimamente invasivas con la cámara. Ahora, aquí en el Andrade Marín, somos pioneros en el país de la robótica, llevamos 6 años con el robot, y a nivel privado no se llega siquiera al año donde empezaron a hacer en el Hospital Metropolitano. Si bien antes ese mismo robot Da Vinci estaba en el Hospital Alianza, no se le dio el uso que se debía y por eso le pasaron al Metropolitano. Todo es negocio. Antibiótico profilaxis en la reparación de una hernia, sí, siempre, porque vamos a utilizar siempre la prótesis. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar el antibiótico profilaxis? Normalmente, dependiendo del centro hospitalario donde ustedes estén trabajando, puede ser monodosis, pueden ser 2 dosis y máximo 3 dosis, dependiendo de dónde estén, cuáles sean el protocolo de antibiótico profilaxis en el sitio donde estén trabajando ustedes, en la casa de salud donde vayan a ejercer su actividad profesional. Y vamos a empezar con las hernias inguinales. Si quieren, ahorita tengan un descanso de 5 minutos y continuamos a las 4:05. ¿Tienen algún problema? No, doctor. Ya, entonces, Gracias, doctor. descansen Gracias. unos 5 minutitos y continuamos. Gracias, doctor. Ya.
Ya. Continuamos. Continuamos. Acá. Ya. Empezamos Bueno, entonces. Las hernias inguinales. La mayoría de las hernias inguinales no son complicadas. Fíjese, apenas 9% son complicadas. Es decir, que no se encarcelan ni se estrangulan con tanta frecuencia como las hernias crurales, que ya vamos a ver luego. Porque las hernias inguinales tenemos que son indirectas o directas. La hernia inguinal indirecta, la congénita, decimos que es por persistencia del conducto peritoneo vaginal. Y la directa, la adquirida, porque hay un fracaso en la fisiología del conducto inguinal. En la pared abdominal, en la poneurosis, en la fascia transversalis. Esa es la etiopatogenia. Igual el tratamiento siempre quirúrgico y antibiótico profilaxis. Esto en de revisar luego cuando ya nos veamos ya mismo el próximo año, en una semana y media, ya nos hemos de ver, entonces ya hemos de tener clases presenciales. Y ahí les voy a dar unos poligrafiados para que me revisen esta fisiología del conducto inguinal, las teorías que hay de la acción depresiva del tendón conjunto, la acción del cierre activo en forma de válvula del anillo profundo, la acción del cremaster y la falta de oclusión del proceso peritoneo vaginal. ¿Qué tenemos del diagnóstico diferencial en esos pacientes? Lipomas, es decir, acúmulos de grasa en la región inguinal, ganglios infartados cuando tienen enfermedades venéreas, líquido, hidrocele que está hecho un quiste, que normalmente el hidrocele es el líquido que se ve, ustedes cogen una linterna y le ven atrás luz en el escroto, cuando ven un hidrocele en el hombre y se ve líquido. Pero cuando se hace un quiste, si tiene una forma, una pared o pseudopared, entonces se hace un hidrocele enquistado. Ese es y parecería ser una hernia, pero no es una hernia. Igual el hidrocele vaginal. ¿Y cómo se hace la diferencia entre uno y otro? ¿Cómo saben ustedes que eso no es una hernia? Es bastante simple. Tienen que hacer el examen físico, meter el dedo por los labios mayores o por el escroto y lo que tienen que identificar es el anillo inguinal superficial, por donde prosale la hernia. Ahí le hacen que puje. Y ahí vemos si hay o no. Y si ustedes al hacer esa maniobra e identificar el anillo inguinal, ven que persiste la masa, que es el lipoma, que es un hidrocele de cualquier tipo, vaginal, enquistado del hombre o de la mujer, o si es un ganglio infartado, esas cosas persisten. Y ustedes están con el dedo en el anillo inguinal. Y ahí le piden que puje y no procluye absolutamente nada. Y sin embargo están viendo que hay estas cosas. Parecería que es facilísimo, en realidad no es difícil, pero han habido pacientes en un servicio tan grande como el de cirugía general de Andrade Marín, que era el mayor centro nacional de referencia de este país. Teníamos pacientes que no eran diagnosticados adecuadamente y iban a operar y luego se daban cuenta que no había ninguna hernia. El tratamiento, hay diferentes tipos de reconstrucciones, sea por vía abierta, convencional o clásica, que tenemos las reparaciones anteriores, la de Bassini, que es la unión del tendón conjunto con la poneurosis con el ligamento inguinal. Las reconstrucciones posteriores, que es la McVeigh o Schuldeis, que son la unión de varias capas para reconstruir la fascia transversalis. Hay preperitoneales por vía abdominal, que es la de Nayus. Hay con prótesis, la más frecuente, aparecida hace poco tiempo. O sea, últimamente la más fresquita, si quieren, es la de Liechtenstein, que se coloca una prótesis. Es como un Bassini. El Bassini le uníamos el tendón conjunto con el ligamento inguinal. Pero al hacer una técnica de Liechtenstein, cogemos y le colocamos la prótesis en el defecto
y le ponemos la malla sobre el defecto y esta malla le fijamos en el ligamento inguinal en un lado hacia afuera y le fijamos en el tendón conjunto hacia adentro. ¿Cuál es la diferencia entre el Bassini y el Liechtenstein? El Liechtenstein no crea presión. Hay la solidez de la pared por la malla y no hay aumento de la presión. En cambio, en el Bassini le uníamos el tendón conjunto con el ligamento inguinal y quedaba un poco a tensión. Igual tensión de la reparación, igual recidiva. Cuando es una hernia inguinal bilateral y quieren operarle en un solo tiempo, se coloca una malla preperitoneal, que es la técnica de estopa. Eso es el tratamiento antiguo o clásico. ¿Cuál es el tratamiento actual? La herniorrafia inguinal laparoscópica, sea por vía anterior, es decir, a través de la pared abdominal, sin entrar a la cavidad abdominal. Nosotros entramos a la región preperitoneal, disecamos con el CO2 y con un trocar que se llama estructural, separamos las diferentes componentes y procedemos a la reparación. Esa se llama TEP, totalmente extraperitoneal. Y hay la TAP, totalmente abdominal. Entonces, en la otra técnica, que es igual laparoscópica, se introduce los trócares, se abre el peritoneo parietal, se coloca la malla, ¿cierto? Se le fija o no se le fija y se cierra el peritoneo parietal. Eso es lo que se hace ahora. Y también se hace por vía robótica, la TAP. ¿Qué es lo mejor? Yo creo que lo mejor es, si vamos a la parte mínimamente invasiva, lo mejor va a ser la mínimamente invasiva, siempre. Pero si van a la parte, ¿qué es lo mejor? Y que los libros les van a decir de acuerdo a la preferencia del cirujano. Si un cirujano está muy habituado a hacer un Schuldeis o un McVeigh, porque trabaja en la clínica Mayo, donde solo se operan hernias y tienen un índice de recidiva menor al 0.1%, entonces lo harán siempre de esa manera. Y habrá, en la clínica Mayo, habrá gente que esté haciendo por vía laparoscópica y quizás muy pronto tengan igual porcentaje de recidivas, o sea, mínimo. Entonces dependerá de cada cirujano. Pero hay ventajas e inconvenientes de los diferentes abordajes, sea el abordaje anterior y el abordaje posterior. El abordaje anterior puede usarse anestesia local, ambulatoria. Tenemos el riesgo de lesionar el plexo pampiniforme, lo cual nos va a dar una atrofia testicular, y si hay eso, puede el paciente terminar en esterilidad. Puede recidivar con más frecuencia cuando hacemos el abordaje anterior. Cuando hacemos el abordaje posterior no hay atrofia testicular, porque no le topamos siquiera a los plexos, no hay infarto hemorrágico, no hay problema en lo absoluto porque nosotros no entramos a la parte del cordón espermático como tal, ¿no? Entonces, esa es una diferencia grande. La otra diferencia es que para esos pacientes nunca lo puedo hacer ni con anestesia local ni con anestesia regional, es decir, una peridural o una raquidia. Tengo que usar de ley anestesia general. La epidural utilizamos a veces, no necesariamente siempre, en los pacientes que les vamos a hacer un abordaje posterior, pero con mucho cuidado, o sea, porque cuando el paciente no puede recibir anestesia general porque tiene muchas comorbilidades y le impiden que le hacemos con anestesia regional, pero con mucho cuidado porque tienen mucho dolor y un dolor que no es controlado adecuadamente nos puede llevar al infarto. La infertilidad se produce por mucha manipulación del cordón espermático, lo cual genera anticuerpos antiespermatozoides. Resultado final, infertilidad. ¿Alguna pregunta acerca de la hernia inguinal? Perdón, perdón, doctor, una pregunta. ¿Podría repetir la última parte? No me quedó muy claro esa parte de... ¿Cuál? Lo último que dijo ahorita de esterilidad. Cuando ustedes le Por manipulación del cordón espermático. Cuando lo manipulan mucho con las manos al cordón espermático, cuando hacen los abordajes,
le están aplastando, le meten pinzas. Esa manipulación excesiva hace que tu cuerpo genere anticuerpos, antiespermatozoides, solo por la manipulación del cordón espermático. Y eso te provoca muerte de los espermatozoides y, a la final, infertilidad. ¿Está claro? Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, disculpe, este tipo de cirugías para las hernias, ¿se han realizado ya con el Da Vinci o no se puede? Ya les dije que se hace robótica también. ¿Pero todo así aquí en el Ecuador ya se ha realizado o aún están en eso? La cirugía de hernia con el Da Vinci es parte de la curva de aprendizaje. Es de la cirugía que, así como les decía que les tomaban examen para ser el cirujanos, una hernia, en el Da Vinci yo creo que es donde uno desarrolla la habilidad para estar haciendo suturas, puntos. Por eso es que es parte de la curva de aprendizaje en las cirugías de hernia. De ahí, utilizar el Da Vinci para una hernia inguinal o crural en forma rutinaria, creo que solamente cuando ya se bajen los costos, porque todo es económico. Cuando recién apareció la cirugía laparoscópica en este país, en el año 92, imagínense ustedes que eran unos costos extremadamente altos. Una cirugía laparoscópica que hoy sale de una vesícula con honorarios en unos $3,000, $3,500, en ese entonces solamente el honorario del cirujano era $3,500. Y los equipos era altísimo. Ahora que hay robot, en Quito hay un solo robot privado y hay 2 robots en áreas públicas, en el Eugenio Espejo, que pusieron el año anterior, y en el Andrade Marín hace 6 años. Los costos son elevados porque todavía no se masifica. En el momento que se masifique el robot, van a bajar totalmente los costos y van a operar todo el mundo. Fíjense ahora, mis residentes hacen la cirugía de la obesidad que antes era un mito. Yo soy de los pioneros con el doctor Max Torres que hacíamos cirugía laparoscópica para la obesidad. Cuando metimos e introducimos este procedimiento en el Andrade Marín, mi idea era que la Radio Marín se autogestione como institución porque los seguros no le cubrían la obesidad, ahora ya cubren la obesidad. Ahora los costos son muy reducidos en relación a lo que se cobraba antes, los costos de los equipos, porque ya se masificó. Todo depende de eso. En el momento que se masifican las cosas, se vuelve al alcance de todos. Entonces, seguramente cuando ya tengamos aquí robots en todas las instituciones privadas, públicas, todo va a bajar, los costos de los materiales, los costos de los robots, porque hay el Da Vinci y algún otro más. Entonces, ya cuando eso suceda, se hará seguramente todas las hernias de forma rutinaria por vía robótica. Pero por el momento no. Sí, listo, muchas gracias. Pasamos a las hernias crurales. Las hernias crurales pasan ¿qué es lo que pasa por el anillo crural o la vaina crural o femoral? Pasa la vena, arteria y el nervio. Ahí está el ganglio de Cloquet también. Por ese anillo crural, por esa vaina femoral, cuando protruye, se llama hernia crural. Esta hernia crural tiene un problema. Se estrangula con mucha facilidad. Primero, son directas y segundo, como es un orificio tan pequeño, se estrangulan con mucha facilidad. Semiotécnicamente, solamente para que sepan que hay hernias que salen por fuera de la arteria, entre la arteria y la vena, por detrás de la arteria y la vena, o por el ligamento de Gimbernat, tienen diferentes nombres.
extravascular, externa, de Serafini o del auge. Eso solo es por motivos, ¿cómo sería? Educativos, para que sepan cómo son. Pero de ahí normalmente ustedes en una hernia crural no están viendo si salió por fuera de la arteria, si salió dentro de la arteria y la vena. Denme un segundo, por favor. Aló. Sí, me estoy dando clase. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dime. Ya. ¿Me escuchan? Sí. Ya. Por motivos didácticos, esa es la palabra. Pero no, normalmente no nos interesa nada de esto, solo para que sepan nomás. No tienen ni que aprenderse ni nada. Estas hernias crurales son adquiridas. No tienen trayecto, son directas. Son más frecuentes en la mujer que en el hombre. Más frecuentes en las mujeres que han dado a luz por parto normal, porque han pujado. No necesariamente multíparas, porque muchas multíparas hoy en día solo cesárea. No les gusta pujar. Fíjese en la diferencia, es el tercer tipo de hernia más frecuente. Y la diferencia entre las hernias inguinales y crurales. Las inguinales eran apenas del 9% complicadas. Aquí la tercera parte son complicadas. El 33% ya están complicadas con, ¿cuáles eran las complicadas? Con estrangulamiento o encarcelamiento. El 80% de las hernias son asintomáticas, pero cuando debutan con estrangulamiento o encarcelación. Cuando está metido el intestino y no se reduce, tenemos un cuadro de obstrucción intestinal. Para saber nosotros si la hernia es inguinal o crural, ustedes, ahora que están solos en sus casas, hagan una línea imaginaria, ¿cierto?, entre la espina ilíaca anterior y superior y la espina del pubis. Si está por encima de esa línea, es inguinal. Si está por debajo de esa línea imaginaria entre la espina ilíaca anterior y superior y la espina del pubis, es crural. Si está por debajo. Esa línea toma el nombre de línea de Malgaigne. Eso es importante para que el próximo año, cuando ya ustedes sean internos y les quiera sorprender un cirujano haciéndose el alajito y diga, a ver qué es. Pues escogen, inclusive ustedes pueden corregirle a uno y decirle, hey, no es inguinal, es crural. Y ustedes dicen, trace la línea imaginaria entre la sínfisis del pubis, en la espina del pubis y la espina ilíaca anterior y superior, y vea que está por debajo. Entonces no es inguinal, sino crural. En las mujeres es más difícil verle la diferencia, porque la parte del panículo adiposo está ahí en el monte de Venus. Por eso es más difícil el diagnóstico, pero de todas maneras ustedes hacen la línea y van a ver la diferencia, que es muy fácil. Hacemos aquí el diagnóstico diferencial con tumores ganglionares, igual lo que les decía, ganglios infartados, absceso frío secundario mal de Pot, varices de la safena, que son la vena safena, se hace una
dilatación, y esa es una varice o un aneurisma de una arteria. El tratamiento igual, quirúrgico. En este caso nosotros lo hacemos con mayor premura que si se tratara de una hernia inguinal. ¿Por qué? Porque se me puede estrangular. Entonces no quiero que una cirugía simple se me haga una cirugía compleja y terminar luego con resección y anastomosis primaria. Puede ser el abordaje por vía directa crural o por arriba, por vía inguinal, con la misma incisión que hacemos la reparación de la hernia inguinal, o preperitoneal. También puede hacerse por vía laparoscópica. Cuando le abordan finalmente el anillo crural, se coloca un tapón. Es decir, le hacen un conito a la malla. ¿Se han hecho alguna vez un cono de papel? ¿O han hecho un cono de trabajo manual de algo? Sí, Con una lámina cuadrada se le va doblando y se hace el conito. Entonces, así hacemos con la malla y le colocamos la punta hacia adentro y la parte que está abierta hacia afuera y le fijamos a los bordes del anillo crural, y esa es la técnica del tapón de Liechtenstein. Esa técnica es suficiente para que no recidive en los días de su vida. Y esa pues se puede realizar con anestesia local. Igual que en las hernias inguinales, la incisión del saco herniario nunca por el lado interno, porque podemos cortar la vejiga siempre por el lado externo. Acuérdense que por las hernias por deslizamiento, las inguinales, los órganos que más frecuentemente salen son la vejiga y el colon. ¿Mm? ¿Alguna pregunta de las hernias crurales? Ya, continuamos con las hernias umbilicales. Las hernias umbilicales se dan en el niño por retardo de la obliteración del anillo umbilical. Pero estas hernias umbilicales se cierran espontáneamente. Cuando tenemos una verdadera hernia umbilical, le colocamos al niño que está recién nacido, o al mes o 2 meses, cuando la mamacita acude al cirujano para que le diga qué mismo tiene, le ve que es una hernia, y le ponen una bolita, un frijol, y sobre eso, una bola o canica, creo que le llaman ahora, o un frijol, y sobre eso le ponen una moneda ancha, que puede ser de 50 centavos o de $1, y sobre eso le ponen un ombliguero, una fajita. En 1 o 2 meses ese orificio inguinal que estaba abierto se cierra. Esas son las verdaderas hernias umbilicales. Cierran en forma espontánea. Pero las hernias paraumbilicales están por arriba o por debajo, ¿cierto?, del anillo umbilical. Ustedes le ven el anillo y siempre le van a ver si está por arriba o por debajo. Se llaman paraumbilicales de edad adulto. Y aquí son las que están más frecuentemente en multíparas, en pacientes obesas o que han bajado de peso, cirróticos que tienen ascitis, es decir, en las personas que tienen aumento de la presión intraabdominal de forma continua. Crecen progresivamente y mientras más tiempo ha pasado, se encarceran y ya no se reducen. O sea, ustedes le aplastan con el dedo, cierto, ve, ya no hay la hernia. Quitarle el dedo, quitan la mano y aparece otra vez la hernia. Esa es encarceración. Se atascó porque se unió tanto entrar y salir, se hizo una adherencia del peritoneo parietal en el sitio del anillo y ya no regresó a su sitio normal. ¿Cuál es la diferencia entre que esté encarcerada o estrangulada? El compromiso vascular. En el estrangulamiento hay compromiso vascular. Significa que hay isquemia. Puede haber necrosis y puede haber perforación. Puede haber inicialmente solo sufrimiento, isquemia, necrosis o perforación. Esas son las estranguladas. ¿Alguna pregunta sobre las hernias umbilicales? Igual tratamiento quirúrgico. Las hernias epigástricas están en el epigastrio en la línea que va desde el ombligo hacia arriba hasta el apéndice sifoides. Estas se presentan ¿dónde? Primero, ¿en quiénes? En las personas que están subiendo y bajando de peso constantemente, los orificios por donde salen los vasos sanguíneos se hacen más anchos y por ahí protruye una hernia epigástrica. Por lo general, el contenido es graso, pero duele mucho.
diferencial de una hernia epigástrica de una patología intraabdominal solamente haciendo abdominales, el dolor desaparece, el problema es de lo último, quejumbroso. ¿Qué pasó? Me salí. ¿Aló? Ya estoy de Sí, vuelta. Doc, se le desconectó. Se le cerró. ¿En dónde, Se le en cerró, dónde Doc. se Ya, perdieron? ya se le escucha, Doc. ¿En dónde se perdieron? Desde que empezó hernias epigástricas. Desde que empecé la clase. No, desde que Desde empezó hernias epigástricas. hace. ¿Y por qué no dicen nada? Es que se le estaba colgando este lado y después de eso ya se fue. Me fui, ya. Y ahorita está sonando pu, 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 pu. En la computadora está sonando. O sea, creo que la computadora es la que quiere conectarse ahora. Sí me oye, ¿no es cierto? Ya no me Sí, oyes. Doc, ahorita sí. Ya, las hernias epigástricas, la mayoría afectan a los hombres. 4/5 partes son exclusivamente de hombres.
¿A quiénes? Maleteros, estibadores, cargadores, los que tienen aumento de la presión intraabdominal? La mayoría son pequeñas y asintomáticas y la cirugía es bastante sencilla, abierta, se abre y se cierra con un punto. ¿Alguna pregunta de las hernias epigástricas? ¿Aló? No, doc. Eso hablen, porque si no pienso que otra vez me voy a ir. Las hernias poco frecuentes son las de Spiegel, lumbares, perineales, obturatrices ciáticas e internas. La hernia de Spiegel está por fuera del borde externo del recto anterior del abdomen, por fuera la línea de transición entre la porción muscular y tendinosa del transverso y por debajo del ombligo. El diagnóstico es difícil, deben sospechar que tiene hernia. Para esto tienen que hacer abdominales y si que les duele es una hernia. Si no les duele, el problema está intraabdominal. El diagnóstico se hace con eco. El eco es operador dependiente. Por lo tanto, si ustedes, el eco les dice que no tiene, pero persiste la sospecha de ustedes, pidan una tomografía. El tratamiento es siempre quirúrgico. Y lo que les digo ahora, dice siempre evitar la tensión de la fascia, es en todas las hernias que estamos reparando. Hay que dejar la pared abdominal libre de tensión. Preguntas sobre las hernias de Spiegel. Ya, hable. No, sí. Sigo No, con doc. ustedes. No, doc. No me perdí. Ya. Tenemos las hernias lumbares, tenemos la hernia de Petit y la hernia de Greenfeld. La hernia de Petit está en el triángulo de Petit, que ustedes como son unos anatomistas dominan dónde está el triángulo de Petit, está la fascia dorsolumbar, dorsal ancho, cresta ilíaca y el oblicuo mayor. Solo en el adulto se presentan las hernias lumbares, pero son congénitas desde que nacieron. Y se presentan cuando ya las personas que levantan pesas. O tenemos la hernia de Greenfeld, que está por el dorsal ancho, fascia dorsolumbar limitado, ¿no? 12ª costilla, serrato menor, cuadrado de los lomos y oblicuo menor. El contenido de estas dos, ¿cuál va a ser? ¿Qué tenemos hacia el retroperitoneo? Colon, derecho e izquierdo, la parte retroperitoneal. Puede irse con la parte retroperitoneal, parte de piplo. El diagnóstico ecosonográfico, o si ustedes sospechan, no necesitan ni eco, el tratamiento quirúrgico, siempre con prótesis, es decir, siempre con malla. Las hernias perineales son rarísimas, hay anteriores y posteriores. Las anteriores están por delante del transverso del periné. Solo se presentan en mujeres, contienen intestino delgado, sigma, vejiga, llegan al labio mayor y se reducen bien. Son las anteriores. Está por debajo del transverso del periné, por delante. Solo las mujeres. Contenido intestino, vejiga. Llegan al labio mayor y ustedes le cogen el labio mayor, le hacen circulito y se reduce. Perfecto. Las posteriores afectan a hombres y mujeres. Esas van por el elevador del ano y llegan a la fosa isquiorrectal. El paciente se sienta y suena, y no es que se echó un gas, sino que aplazaron una tripa. Es el sonido de aplazar una tripa. Se presenta en personas de edad muy avanzada, hombres y mujeres, pero añosos. El tratamiento se hace por vía laparoscópica o por vía clásica o convencional, con laparotomía. Cambiamos de posición, le ponemos el Trendelenburg y de esa manera todas las tripitas se van abajo y se ve el defecto con la tripa ahí colgada que está metida. La hernia obturatriz. Esta hernia es rara, va por el conducto obturatriz. Casi siempre son estranguladas. Nosotros hicimos una, pero no estaba estrangulada, no tuvimos que resecar el intestino. Sí le sacamos, había algo de sufrimiento, pero no había necrosis, entonces se quedó ahí, le pusimos un tapón, al igual que se pone por vía, hicimos laparoscópica, al igual que se pone por vía abierta el tapón de Liechtenstein para las hernias crurales, le pusimos un tapón en el anillo obturatriz y le cosimos en los bordes del anillo. Fue suficiente tratamiento para esta persona. Los pacientes están como en posición
genupectoral en flexión, están casi inmóviles. ¿Por qué? Porque el dolor es muy intenso cuando se ponen en posición normal y se estiran. Es casi siempre referido a la parte interna, la cara interna del muslo o la rodilla. El dolor es por compresión del nervio obturador. El diagnóstico es súper difícil. Cuando nosotros operamos, este paciente se operó no sabíamos que tenía hernia obturatriz. De hecho, tenía una hernia incisional, pero no estaba estrangulado. Entonces se operó por un cuadro de obstrucción intestinal. Pensamos que era por la adherencias, metamos el laparoscopio y no había adherencias así por fuera, había unas adherencias, pero no producían obstrucción. Y seguimos bajándole hasta que encontramos la tripita que estaba metida ahí. Y tratamos de reducir del un lado y del otro para que se vaya el gas. Alguien desde afuera le aplastaba. Decía, ¿dónde está? Pero no se le veía. Total, se redujo la hernia, se vio que no había necrosis y se le puso el tapón. Salió bien. Se publicó en la revista de la universidad. Ya, continuamos esto, que ya se acaba. ¿Cuántas horas son? No, ya acabamos. Hernias complicadas. ¿La próxima semana hay clases o no hay clases? No, no hay, doc. Salimos a vacaciones, tenemos por lo menos una semana de vacaciones. Sí, doc. Buenazo, entonces vamos a ver. Las hernias complicadas, ya vimos que son incarceración o estrangulamiento. La incarceración solo era la adherencia. La irreductibilidad, pues estaba la adherencia entre el contenido herniario y el saco. Rara vez el intestino, las incarceradas, pero sí hay en las sacos de gran volumen, en las hernias umbilicales son de mucho tiempo, son más grandes, y lo que está ahí metido en el intestino, por eso la aplastan, desaparece, se quitan el dedo y ahí está otra vez, se infla la tripa. La mayoría no tienen ninguna molestia, y cuando les da es igual las molestias que teníamos antes, como eventualmente constipación, una sensación de pesantez. Cuando hay náusea y vómito, ustedes porque se sienten que está durita. Luego le redujeron, o sea, no se dieron cuenta y luego ustedes mismos dicen, me está molestando, me duele, y se meten en la hernia y ya está. Esas son las hernias incarceradas, no son emergencia quirúrgica. Nunca son emergencia quirúrgica, porque son incarceradas, no hay compromiso vascular. Las que están estranguladas, que me he saltado, que vamos a ver, las hernias estranguladas que están en la diapositiva 23, esas sí son una emergencia quirúrgica, porque hay compromiso vascular, el intestino o el epíplon está sufriendo. El dolor se origina y se refiere al abdomen. ¿Hay alteración del tránsito intestinal? Sí, porque cuando les vemos una pelota ahí dura, dolorosa y que no se reduce, nosotros no tratamos de reducirle. Cuando hay una complicación herniaria tipo estrangulamiento, la maniobra de reducción o taxis está formalmente contraindicada. Si no le reduzco porque no me doy cuenta que tiene eso y pienso que solamente es una obstrucción intestinal por alguna otra razón, dejo que pase el tiempo y esa tripita que estaba ahí se necrosa, se muere, se perfora. Entonces el deterioro del paciente es progresivo. El estado general, porque no me di cuenta. Cuando ya está complicado así, hay hipersensibilidad en la pared del abdomen. Nosotros consideramos el 70% de casos con una estrangulación herniaria, decimos que está obstruido. Y si no hacemos un examen físico completo y vemos toda la pared abdominal, se nos puede pasar por alto una estrangulación herniaria. El compromiso es vascular desde su origen, eso es la razón que hay compromiso vascular, sufrimiento de intestino o de epíplon o de lo que esté adentro de la hernia, y por lo tanto es una emergencia. Compromiso vascular significa que está perdiendo la irrigación, no entra todo lo que necesitamos de oxígeno. Las hernias crurales se estrangulan, vean ustedes, 42%, las inguinales del 37%, las paraumbilicales del 15% y las de ventraciones, que todavía no vemos, apenas de un 6%. Entonces, ¿por qué nosotros queremos operar con mayor rapidez a una hernia femoral? Porque se estrangula con mayor facilidad, 42%. La inguinal, hay una diferencia de 5 puntos, pero ya eso es bastante.
Las paraumbilicales del adulto, 15%. Es más frecuente la estrangulación en mujeres que en hombres. ¿Por qué? Porque es más frecuente la hernia crural en mujeres que en hombres. Porque en el lado derecho, seguramente por la disposición anatómica. Más frecuente entre los 60 y 70 años de edad. La mortalidad con estrangulación es alta, va hasta el 15%, es altísimo. Por una hernia que se te mueran 15 de cada 100 es alto. Que se infecten, que haya recidiva, que haya sangre, del 13 al 18% también son cirugías de emergencia, no son cirugías programadas. Para evitar que haya una complicación como estrangulación en la hernia, ¿cuál sería el tratamiento para evitar la profilaxis? Sería operar de forma temprana. Si yo diagnostico una hernia crural y le opero de una vez, no espero que no le mando a la casa para que regrese complicada. Y ahí el problema es que la parte administrativa les puede decir por qué operan algo que no es de operar, porque no es de tercer nivel. Fíjese que si lo operamos sin que esté complicada la hernia, la mortalidad va hasta exagerado el 1%, pero cuando está con estrangulación va hasta el 15%, sube 15 veces. Es terrible. Las hernias antiguas, primero hay aumento del volumen y luego el compromiso vascular. En las hernias que aparecen recientemente, primero hay el compromiso vascular y luego el cuadro obstructivo. Pero eso nosotros les hacemos solamente por motivos didácticos, porque ambas aparecen en forma simultánea. Esa está obstruida y está con sufrimiento. Ese es de un estrangulamiento. Cuando ustedes le ven, porque les llaman a valorar al paciente en la noche o en la madrugada y no a primeras horas de la mañana, este paciente le vemos y no simultáneamente, ¿qué le apareció? El paciente les dice lo mismo, que apareció dolor, ¿cierto? Y además empezaba a vomitar. Estaba obstruido y con dolor. El dolor es intenso luego de un esfuerzo. El dolor intenso le puede hacer desmayar al paciente, puede ser sincopal. El dolor a la palpación por la irritación peritoneal, porque hay compromiso de intestino. Siempre que hay compromiso de asa dentro del abdomen, hay irritación peritoneal. La náusea y vómito son síntomas inespecíficos de casi todas las patologías intraabdominales, es reflejo. El dolor constante en el sitio de la hernia, más que indicaría que hay obstrucción. Un dolor tipo cólico, que luego va a desaparecer porque el intestino se cansa de contraerse para vencer eso. Entonces, ese paciente es candidato para cirugía urgente. La masa dura no se reduce, tampoco aumenta. Ustedes le ven al paciente y le dicen que puje y ahí sigue la masa. Entonces, ¿con qué le voy a hacer el diagnóstico diferencial? Le voy a hacer el diagnóstico diferencial con un mal de Pod, le voy a hacer con un ganglio linfático infartado, con algo que ya habían visto en el diagnóstico diferencial. Pero si el paciente les dice, ¿verdad? Ustedes le preguntan y le dicen, ¿tenía antes de que le pase esto hernia? Sí, claro, una hernia grande que no me quisieron operar, les va a decir el paciente. O no tenía. Es raro que aparezca tan joven una debute con la hernia umbilical, con la hernia estrangulada. Entonces ahí saben que es una hernia. O sea, sí, se me salió una bola y se me volvió a meter. Es una hernia. Pero ahora se me salió y no se me metió. Entonces ustedes le tocan y está duro. No tratan de reducirle. Si le percuten, va a haber matites. ¿Por qué? Porque hay no solamente la tripita, sino hay bastante líquido que sale del intestino hacia el tercer espacio. Al inicio el resto del abdomen es normal, pero luego se hace un abdomen obstructivo. Duda cuando hay obstrucción. Y la taxis, ¿qué era la taxis? ¿Alguien se acuerda de lo que era la taxis? Maniobra de taxis, maniobra de reducción de la hernia. Está formalmente proscrita. Encarcelación ya vimos. ¿Me están escuchando? Sí, Doc, sí. Ya, perfecto. Sí, Doc. Vamos a ver la eventración umbilical. La eventración umbilical es una patología del recién nacido, conocida como exonfalos u onfalocele congénito. Es muy rara. Se presenta en 1 de cada 6,000 recién nacidos, más frecuentemente en varones. Hay
se produce por retraso en el desarrollo de la cavidad abdominal entre la sexta y novena semanas de la vida fetal. De la tercera a la mitad de los pacientes se asocian a otras malformaciones congénitas. Es decir, no son aisladas, no es que yo tengo un exonfalos o un onfalocele así porque sí y el resto del cuerpo de ese recién nacido es normal, no. Se asocian por lo general a otras malformaciones. Este saco alveario tiene 3 capas. La membrana amniótica, la más externa, la gelatina de Barton, que es la intermedia, y el peritoneo parietal. Se rompe por el parto o por necrosis postparto y eso nos lleva a infección. El tratamiento siempre va a ser igual quirúrgico, pero cuando yo tengo un recién nacido, tengo que operarle de emergencia. ¿Por qué? Porque tengo mucho riesgo de infección peritoneal. Entonces yo tengo que, de acuerdo al tamaño de la hernia, hacer la técnica. Si tengo una hernia pequeñita de 2 dedos de ancho, 4 o 5 centímetros, dice, eso es lo que ustedes ven, 2 dedos de ancho, cada dedo del hombre y de la mujer, me imagino, tiene 2 centímetros de diámetro. ¿Cierto? El ancho es de 2 centímetros. Con 2 dedos dicen, es un hueco chiquito, le puedo cerrar sin hacer ningún problema, sin que me quede atención la fascia, sin que me dé síndrome compartimental. Pero si yo tengo una hernia más grande, le fijo a los bordes de la poneurosis una malla de polipropileno o una malla no absorbible, pero de tipo biológico, como la de Gore-Tex, y le voy enrollando día a día, aproximado. Primero le fijé a los bordes del defecto. Entonces está en un sitio duro. Sé que no se me va a romper. Ahí cojo y le fijo con qué, con puntos. Y luego vemos cómo sigue, y para eso tenemos en la parte de exterior de la cama del paciente, tenemos un dispositivo para poder enrollarle esta malla, y todos los días le vamos enrollando, aproximando un poquito para que se vaya cerrando la poneurosis. Esta técnica se llama de Schuster. Luego de 3 a 4 semanas de hacerlo, o estar tratando de que se vaya aproximando poco a poco, medio centímetro, 1 centímetro al día, si es que les duele mucho, hasta en quirófano o con sedación, pero con anestesiólogo controlando, pero pasan luego 3 a 4 semanas y procedemos al cierre primario de la pared abdominal por planos y sin dejar tensión. La eventración, eso es el onfalocele o exonfalos. No, seguimos nomás. Es una amiga. Ya mismo acabamos. La eventración se produce luego de cualquier paciente es operado. Si por el sitio de la operación aparece luego una hernia, se llama hernia incisional o eventración postoperatoria, siempre. La mayoría aparecen luego de laparotomías. Las laparotomías hacemos con una herida mediana, supra infraumbilical, y porque en este sitio la irrigación es pobre. Pueden ser laterales cuando operan los urólogos y hacen un explante o un implante renal, un trasplante renal, hacen una herida grandota, una lumbotomía que llega luego al abdomen, y en esas heridas grandotas suelen salir las eventaciones laterales, periféricas, pueden ser, de acuerdo al tamaño, menos de 5, entre 5 y 10 y más de 10 centímetros pueden ser pequeñas, moderadas y grandes. La mayoría son de la línea media, por la lenta cicatrización de la línea alba, por la escasa vascularización que tiene. ¿Cuál es el factor causante más frecuente de una hernia incisional o eventración postoperatoria? La infección de la herida. Si nosotros tenemos infección de herida, decimos, este paciente se va a presentar luego una hernia. Y le dan 1 año y al año le vuelven a ver y me están molestando. Le ven a los 3 meses nuevamente y dicen, me sigue molestando. Estoy en clases, te llamo luego. Ya. Eso, el factor etiológico más frecuente es la infección de la herida. ¿Cuál es la prevención de una eventración? Primero, respetar la integridad de la pared abdominal. ¿Cómo respetamos si tenemos que operar un paciente? A través de los orificios. Hoy en día, aquí no se hace con frecuencia. Es
por la muerte de un judío se ha hecho 2 o 3 operaciones de este tipo, las operaciones a través de los orificios, a través de la boca, a través de la vagina o a través del ano. Es laparoscópica, pero se hace a través de sus orificios, pero no se lo ha hecho, no se le dio desarrollo a esto. Esa sería la prevención respetando la integridad de la pared abdominal. Cirugía mínimamente invasiva porque usa heridas pequeñas de 1 centímetro, de medio centímetro, no dejar nunca sangre en las heridas, hacer una hemostasia cuidadosa, siempre cerrar sin tensión la aponeurosis. Y el material debería ser, de preferencia, siempre material sintético. Y surgir significa que es sutura continua, no puntos sueltos. Sutura continua distribuye mejor las fuerzas de tensión y evita la presencia de hernias incisionales o eventraciones. Las suturas de retención ya no se usan casi, se colocaban unas placas hacia los 2 lados de las heridas, se llamaban placas de Ventrofil, con una sutura de alambre que lo que hacía es comprimirle la pared abdominal para que no haya tensión en la línea media. El problema que daba las suturas de estas de retención es que aumentaba la presión intraabdominal y podía haber un síndrome compartimental. ¿Para qué usábamos últimamente, que todavía usábamos las suturas de retención, es de las personas ancianas que sabemos que no tienen un buen nivel proteico, que de pronto se me va a infectar de herida? Le colocaba suturas de retención, ¿para qué? Para que no se me haga una eventración en este paciente y que luego pueda operarle tranquilamente su hernia incisional o eventración. El tratamiento dice que no hay técnica quirúrgica que evite la recidiva, sí, pero lo que sí está proscrito es una técnica antigua, que era hacerle como hacia un lado la aponeurosis bien disecada, luego hacia el otro lado la aponeurosis del otro lado, y luego quedaba esto como un chaleco. Estaban entrecruzadas las aponeurosis y se le cogían los puntos. El problema de esta técnica, que se llama técnica de Mayo, es que daba 50% de recidivas. Ahora ya no se le hace. Está proscrita. Entonces ahora usamos para la eventuación, usamos nosotros mallas. Y lo que debemos tener en nuestra cabecita es que debemos de mantener que la solidez de una reparación le da la malla. Es decir, a través de la malla no pasa nada. Pero la fisiología, la funcionalidad de la pared abdominal, ¿cómo le damos? Uniendo otra vez el defecto. Y entonces, para unir el defecto sin que quede tensión, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos cortes laterales de la fascia, fasciotomías de descarga que no hacen que se produzca hernia, que desintensión. Ahí tenemos el principio de una reparación. Porque cuando nosotros tenemos una eventuación, la presión intraabdominal está totalmente disminuida, porque tenemos mayor volumen abdominal, porque la piel era elástica. ¿Se acuerdan en la primera diapositiva? Como es elástica, se hace más grande y está hinchadote, pero porque es por la cantidad de intestino que salió. Y el paciente no puede respirar adecuadamente. Por eso lo que hacemos en estos pacientes para que puedan tener una buena respiración es ponerles una faja externa. No estamos operando para mejorar la bomba diafragmática. Porque si es que está con la presión intraabdominal menor, hay éstasis en la cava inferior, hay éstasis en el área esplácnica, disminuye el retorno venoso, disminuye el gasto cardíaco y además hay hipotonía gastrointestinal. Aparte de todo, se hacen estreñidos. Lo que les había dicho del tratamiento es garantizar la solidez de la malla. La función es que debe haber otra vez, deben estar confrontados los bordes del sitio que estaba abierto. Para esto hacemos fasciotomías y cierra sin tensión, pero la solidez de la malla que es directa o indirecta. Restauración funcional, solo la cirugía directa, que es la unión. En las eventuaciones laterales, en las lumbotomías, suele ser bien difícil restaurar la función. Es bien complicado. Las hernias laterales, las de lumbotomía, solo damos solidez, pero la función es bien difícil restaurarla, porque ahí es difícil hacer las fasciotomías. Aquí van a tener hernias. ¿Están viendo? ¿Sí ven? ¿Aló? A su oreja, vi, doc.
A mi oreja, no, están viendo la diapositiva, entonces digan a la compañera que pase la siguiente diapositiva, donde está el gordito con la hernia. La siguiente diapositiva. A mí me ven esa diapositiva. Por eso les decía, si ven, porque yo estoy viendo en mi computadora. Esa es una hernia paraumbilical del adulto. Vean, está hacia arriba del ombligo. La siguiente. Cambios trópicos en la región inguinal. Una hernia inguinal complicada. Esa cosa roja es un cambio trópico. Está complicada. Aquí tenemos un paciente que ha tenido en la siguiente, por favor. La siguiente, eso. Del ombligo hacia arriba tenemos una herida mediana. No se ve defecto aponeurótico. Aparentemente está bien. La siguiente, por favor. Causa más frecuente de eventación postoperatoria o hernia incisional, la infección de la herida. Aquí en la parte media ven un hilo que ya ha cedido y no cumple ninguna función de aproximación de la aponeurosis y tienen gleras purulentas. Esta herida se infectó y esta herida es candidata para, no le vamos a ver inmediatamente ni a los 6 meses, sino al año ya vemos que hay la hernia. Una hernia incisional o eventación postoperatoria. La siguiente, por favor. Igual en esta también van a ver gleras purulentas. Se dan cuenta con mucha claridad cómo están los hilos de sutura así flojitos. La siguiente. ¿Cómo evitamos la hernia incisional o eventración? Con cirugía mínimamente invasiva. Huecos pequeños. 4 trócares para una colecistectomía laparoscópica. Eventualmente pueden poner así 3, más abajo, igual. La siguiente, por favor, ¿qué es lo que nos va a producir una hernia? Esto. Aquí ven ustedes equimosis. Entonces, esta equimosis que ven aquí es porque dejaron sangre, hay sangrado. Esta es una causa de presencia luego de una hernia. Y a pesar de que aquí tenemos una herida pequeña, ¿no es cierto? Es una herida supraumbilical para una cirugía laparoscópica. En esta, la siguiente, por favor, tenemos puntos de piel en un paciente operado de úlcera. La siguiente, por favor. Paciente operado de úlcera perforada y vemos bordes enrojecidos de la piel que normalmente no son infección, solo es una inflamación. En este paciente no tuvo hernia, pero hay que diferenciar la inflamación de la infección. La siguiente, por favor. Aquí ven ustedes en la siguiente los estigmas de las suturas de retención. La siguiente. Se saltaron. Se adelantaron una. Regresa. Regresa, te saltaste. Ahí. Ahí están viendo en la parte superior, están viendo la sutura de retención. Vean en esta cosa que es ovaladita y los dos puntitos con orificios separados. Por ahí pasaba el alambre. La tensión se hacía hacia los caras laterales, porque una placa igual a esta iba al otro lado. Se llaman placas de ventrofil, suturas de retención. Aquí en la siguiente, ¿están viendo? Tienen unos puntos que son de los hilos, que están, es lo que protruye, no es hernia, pero son los hilos no absorbentes que les colocamos. Sigue, esa es una hipertrófica, síguele la siguiente. Sigan.
¿Me escuchan? Sí. Sí, Doc. Ya, pues ya acabamos. Fíjense, aquí vemos piel sobrante en esa diapositiva. Es de una hernia sobre una incisional, sobre el trocar número 1, el que está en el ombligo, después de una cirugía. La siguiente, a ese mismo paciente, pásale la siguiente, le hacen ustedes hacer fuerza y ven la protrusión de la masa. La masa entra y sale. Esa es una no complicada, porque le hicimos hacer fuerza, salió. La siguiente es otra vista de lo mismo. Aquí hacen la maniobra de Taxis, que es la reducción de la hernia, que en este paciente, como entra y sale, no está contraindicada. Y fíjese en el diámetro del anillo herniario es de 4 centímetros. La siguiente. Ahí ven el diámetro, le hemos reducido a la anterior y ese es el diámetro de la hernia. Cada dedo 2 centímetros son 4 centímetros. La siguiente. Esta paciente que van a ver, esa bolsa que ven ahí, esa bolsa de plástico, aparentemente es una bolsa de un suero y que se le coloca y se le fija a los bordes de la pared abdominal. ¿Sí? Eso es una peritoniostomía. A esta paciente le operaron, síguele pasando, le operaron de una liposucción y le perforaron el intestino. El cirujano que le estaba viendo, como no tenía mucha idea, pensaba que tenía irio y un montón de cosas y poco a poco se fue deteriorando hasta que me pidieron valoración, le vi y estaba perforado, le dije hay que operarle, estaba con fasciitis necrotizante. Se hizo esos cortes, la siguiente, ahí le ven un corte, ese corte lateral es una fasciotomía, es para delimitar la infección por anaerobios. Antes se lavaba así abundantemente, todavía hay gente que lava, yo solo seco, y esta paciente, la siguiente, ahí tienen la ostomía. Se sacó el intestino donde estaba perforado la pared. Esta paciente finalmente falleció. Vayan a las siguientes clases y hemos de hablar. Si tienen alguna pregunta, háganla ahora. Yo me he de mantener en contacto contigo, Wendy. Gracias por la funda de caramelos. Feliz Navidad a todos. Que tengan un lindo año, que les reciban bien, no se chumarán mucho. Pasen bonito y con Wendy hemos de conversar para programarles ya las exposiciones. ¿De acuerdo? Ya, Doc, muchas gracias. Feliz Navidad, igual. Ya, Doc, gracias. Gracias, Doc. Feliz Navidad. Felices, Doc, hasta luego. Cuídese. Chao, chao.